Los puntos que hay que saber acerca del plan ajustado entre el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Los republicanos de la Cámara de Representantes y del Senado llegaron a un acuerdo el 13 de diciembre para reconciliar los diferentes proyectos de ley de revisión tributaria aprobados por las dos cámaras en las semanas previas. Aún quedan por redactar algunos detalles, y el proyecto de ley final aún debe ser analizado por puntadores del Congreso independientes. Los votos finales se esperan la próxima semana. Ese proyecto de ley difería significativamente de la versión que aprobó la Cámara el 16 de noviembre con un voto de 227 a 205. 13 republicanos votaron en contra de la legislación, la mayoría de ellos de estados de altos impuestos que podrían verse afectados negativamente por sus disposiciones. Ningún demócrata lo apoyó. Siguiendo el pasaje de la versión del Senado, los dos proyectos de ley entraron en conferencia para reconciliarse en una sola ley. El presidente Trump ha pedido que se envíe un proyecto de ley a su escritorio para Navidad, y la victoria del demócrata Doug Jones en las elecciones especiales de Alabama se suma a la presión. Una vez que Jones toma su asiento, actualmente ocupado por un republicano designado por el gobernador del estado, el Partido Republicano tendrá solo 51 senadores. Eso es probable que suceda en enero. Según los informes del 14 de diciembre, Marco Rubio, RFA, votará no en el acuerdo conjunto a menos que el proyecto de ley incluya un crédito tributario por hijos más generoso, donde actualmente el crédito es de $1,000 por niño y que le aumenten a $2,000 si agregan esta enmienda, si estarían beneficiando o aliviando un poco a la clase de bajos recursos. Suponiendo que Corker se oponga al proyecto de ley, el GOP no tendrá margen de error. Mientras tanto, dos senadores, Susan Collins, R. Maine, y Jeff Flake, R. Harris, permanecen indecisos. El vicepresidente Mike Pence rompería un empate 50-50 a favor de los republicanos. Tasas del impuesto a la renta. Las versiones de la Cámara de Representantes y del Senado modificarían los paréntesis del impuesto sobre la renta personal, pero de diferentes maneras. Según los informes, el acuerdo conjunto establece la tasa máxima en 37%, con un umbral de ingresos más bajo que el $1 millón establecido por los proyectos de ley de la Cámara y el Senado. El proyecto de ley que aprobó la Cámara colapsaría los actuales 7 opciones en 4. La tasa marginal más baja aumentaría del 10% al 12%, y la tasa más alta seguiría siendo del 39,6%. Según la versión aprobada en el Senado, todavía habría 7 opciones, aunque las tasas y los niveles de ingresos a los que se aplican cambiarían de la ley actual. La tasa máxima descenderá del 39,6% al 38,5%, mientras que la tasa más baja se mantendrá sin cambios al 10%. Bajo ambas versiones, las parejas casadas que ganan mucho verían un considerable recorte de los ingresos gravables en el rango de $480,050 a $1 millón, desde una tasa marginal de 39,6% a 35%. Conclusión: para los individuos el porcentaje no varía en gran manera, el ahorro sería de un 2% a 3%. Y dependiendo de factores como son los ingresos anuales. Deducción estándar. El proyecto de ley de la Cámara elevaría la deducción estándar a $24,400 para parejas casadas que presentan una declaración conjunta en 2018. La ley actual es de $13,000, de $6,500 a $12,200 para solteros. Y de $9,500 a $18 para jefes de hogar. La versión del Senado elevaría la deducción estándar a $24,000 para parejas casadas que presentan una declaración conjunta, a $12,000 para solteros y a $18,000 para cabeza de familia. Estos y todos los demás cambios a los impuestos individuales se revertirían en 2025 para cumplir con las reglas de reconciliación, que permiten al GOP aprobar el proyecto de ley con una mayoría simple a prueba de obstrucciones. Mandato de salud. En un cambio hecho a su versión del proyecto de ley el 14 de noviembre, los republicanos del Senado anunciaron que buscarían poner fin al mandato individual, una disposición de la Ley de Cuidado de Salud Asequible Obamacare que proporciona multas fiscales para las personas que no obtienen seguro médico cobertura. Si bien el mandato permanecería técnicamente en su lugar, la sanción se reduciría a $0.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, QVO, derogar la medida reduciría los déficits federales en alrededor de 338.000 millones de dólares entre 2018 y 2027, pero lideraría a 13 millones de personas más. Carecer de seguro al final de ese periodo y elevar las primas en un promedio de alrededor del 10%. A diferencia de otros cambios tributarios individuales, la derogación no se revertiría en 2025. Impuestos de negocio. Tasa de impuesto corporativa. Tanto la Cámara de Representantes como el Senado reducirían permanentemente la tasa impositiva corporativa máxima al 20% de su 35% actual, pero el proyecto de ley del Senado retrasaría la rebaja hasta 2019. El proyecto de ley de la Cámara revocaría el impuesto mínimo alternativo corporativo, mientras que el proyecto de ley del Senado lo dejaría en su lugar. El ahorro para las corporaciones sería del 15%. El acuerdo conjunto establecería la tasa del impuesto corporativo en 21%, entrando en vigor en 2018, y derogaría el impuesto mínimo alternativo corporativo.